Un segundito. Ahí está. Estoy admitiendo gente que está entrando uno tras del otro. Bueno, muy bien. Ahora sí empezamos. Muy buenas a todos. Vamos a empezar la reunión. ¿Sí? Reunión de supervisión. En este caso, la reunión va a tratar sobre corrección y reprogramación. Ese es el tema. O sea que, por si hay algún despistado que entró a la reunión sin saber muy bien qué era, esto corresponde al programa de aplicación. El programa de aplicación está hecho para que vayamos cumpliendo objetivos prácticos, ¿no?, del método, y entonces, digamos que en la medida que yo voy avanzando en el curso y voy aplicando, llevando a la práctica lo que voy aprendiendo, voy cumpliendo objetivos. El primer objetivo es la evaluación, bueno, así a grandes rasgos, se empieza por la evaluación tipológica, luego la evaluación específica, y ahora ya vamos a entrar en corrección y reprogramación. Entonces, digamos que si no tenemos las bases, obviamente esta reunión no es para todos. Eso no quiere decir que no puedas estar, pero para sacarle el jugo a la reunión, tenemos ya que haber avanzado bastante en el curso. Entonces, hacemos un pequeño resumen, síntesis de qué buscamos con corrección y reprogramación, cuál es el objetivo de la reunión, sobre todo. Las reuniones de supervisión son para supervisar, básicamente, y para aclarar dudas eminentemente prácticas relacionadas en lo posible con la práctica clínica, ¿no es cierto? Con la práctica en general, ¿no? Entonces, la reunión de corrección, o sea, el objetivo corrección y reprogramación, lo juntamos en este caso porque de alguna manera ambos están muy relacionados. Esto es que cuando nosotros corregimos, también de alguna manera reprogramamos, ¿no? Y cuando reprogramamos también corregimos. O sea, hay una relación directa, aunque evidentemente nosotros podemos centrar más en la corrección pura o en la reprogramación pura. Entonces, digamos que la clave es corregir en función de lo que evaluamos. O sea, la clave de la corrección, que ese es el quid de la cuestión de esta reunión, es qué corregimos. O sea, nosotros ya hemos hecho las evaluaciones, a partir de esa evaluación tenemos un diagnóstico, ya sabemos qué es lo que está funcionando mal en nuestro alumno, paciente, cliente, y a partir de ahí voy a aplicar las técnicas o ejercicios o posturas correctivas que van a ir dirigidas a esos puntos de anclaje que están funcionando mal, que están bloqueados, ¿no?, que están en disfunción. Esos puntos de anclaje están en disfunción porque hay alguna cadena que generó esa disfunción. Entonces, vamos a trabajar el punto de anclaje en disfunción y la cadena que está generando esa disfunción. Entonces, esto lo podemos hacer a través de técnicas manuales, sobre todo si estamos en la parte de terapia manual del método, o sea, el método maestro de cadenas, o a través de posturas correctivas. Las posturas correctivas las podemos usar tanto si somos terapeutas manuales como si somos terapeutas o profesionales del movimiento, ¿no? Pero siempre, digamos, la técnica va a ir en función de mi evaluación. Esa es la clave. Entonces, yo puedo hacer una técnica manual más sencilla, una técnica manual más sofisticada, puedo hacer una postura correctiva y voy a ser efectivo si realmente fui efectivo en mi evaluación. Porque si no, la
la técnica en sí tiene muy poco valor. Por eso siempre insistimos con eso, que las técnicas, puede ser. que suele ser No el sé, yo voy a caballito de hablar esta tarde batalla de la con mayoría Javi Lafuente a ver a qué hora le puedo o sea, pillar. de lo que Le aprendemos en cuento un general poquito a ver qué en me puede decir nuestra él desde el profesión. punto de La técnica vista nutricional. es lo más importante, y resulta que lo más Espera. importante siempre va a ser la evaluación y el diagnóstico. O sea, no hay técnica válida sin un buen diagnóstico. La técnica tiene sentido si digamos, mi objetivo al aplicarla tiene sentido, ¿no? Y ese sentido se lo va a dar la evaluación correcta. O sea, aplicar una técnica porque sí, la técnica no me va a solucionar nada. Lo que la va a solucionar es si es aplicada en el lugar indicado, en el momento apropiado, ¿no? Esa es un poco la clave. Entonces, por eso en esta reunión también podemos hablar de lo que es el razonamiento clínico, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué esa persona que tiene, por ejemplo, tal dolor o tal limitación, a partir de esto que yo evalúe, por qué es que si yo soluciono estas disfunciones, le voy a solucionar ese dolor o esa limitación? Eso más o menos sería el razonamiento clínico a grandes rasgos y de manera sencilla. Entonces, digamos, eso también forma parte de lo que podemos hablar en la reunión de hoy, ¿no? Y luego, la reprogramación, decíamos que corrección, reprogramación se dan la mano en muchas partes de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy corrigiendo, ya estoy cambiando patrones. Estoy mandándole un mensaje al sistema nervioso de que hay algo que estaba funcionando mal y a partir de ahora le estoy mostrando cómo puede funcionar mejor, ¿no? Entonces ya estoy reprogramando de alguna manera, pero la reprogramación propiamente dicha tiene que ver con esta repetición de la corrección mantenida en el tiempo. Y esto se hace a través de la misma postura correctiva, pero repetidas en lo posible diariamente, para que ese cambio se vaya consolidando y se vaya grabando en el sistema nervioso. O sea, esa es la clave de la reprogramación. Y luego también usamos posturas globales que lo que intentan es la reprogramación global, ¿no? Que integramos un poco todas, o sea, integramos las distintas correcciones que necesita el cuerpo, o sea, correcciones de las distintas cadenas, pero integradas en la globalidad. Por eso utilizamos posturas globales donde se trabajan muchas cosas al mismo tiempo. Y cuando hago eso también estoy corrigiendo, ¿no? Pero digamos que ahí ya el objetivo principal es la reprogramación. Muy bien, bueno, creo que como síntesis ya vale. Así que lo que vamos a hacer ahora es, en principio, abro a si hay algunas preguntas relacionadas con este tema, con todo lo que estuve contando, dudas que pudieron haber quedado y cualquier pregunta relacionada con esto. Así que el que quiera preguntar... Yo misma. Bueno. Yo misma. Eso es ser rápida. Sí. Sonia, buenas tardes. Buenas tardes. Desde Murcia, desde España. Sí, ya hablamos en la última reunión. Sí. Hablamos, Sonia. Bueno, entonces, así como hizo Sonia, entramos para hacer preguntas. Cuando termina Sonia, se mete otra. Si son preguntas, si presentamos un caso que queremos analizar, levantamos la mano, como hizo Nola, como hizo, Eva se ve que quería preguntar, o como hizo, creo que, si no lo pronuncio mal, Niuska. Entonces, si tenéis un caso para mostrar, para analizar, levantamos la mano. Si queremos preguntar, entramos con ímpetu como hizo Sonia. Bueno, te escucho, Sonia. Voy a abrirla para que se vean todos. Ahí está. Vale. A ver, expongo el caso. Tenemos un paciente con una cadena de extensión. Entonces, claro, tenemos acortada la cuerda de occipital, de sacro, esa cuerda cortada. Hacemos nuestras sesiones correctivas y reprogramamos. Y empezamos a reprogramar en cierre. Cuando ponemos las rodillas
abiertas y cerradas. ¿Y qué Pero, hacemos con la perdona, pelvis? perdona. A ver, no sé si te entendí mal, pero me dijiste que era un paciente con cadena de extensión, pero vas a Sí, reprogramar el cierre. ¿Puede sí, ser? sí. Pero entonces tiene cadena de cierre. Vale, es que ahí es donde yo tengo, a lo mejor es que no lo estoy entendiendo bien. ¿Qué postura le hacemos de reprogramación a este No, paciente con a ver, cadena de extensión? por empezar, un paciente, si el paciente tiene cadena de extensión, bueno, Ujú. por empezar, va a Sí, tener cadena de extensión en determinados puntos de anclaje. Puede ser alguien que tenga una cadena de extensión global, ¿no? O sea, ujú, que prácticamente todos los puntos de anclaje relacionados con la cadena de extensión estén determinados por esta cadena, puede ser. Pero básicamente vas a trabajar en principio, posturas correctivas sobre cada uno de los puntos de puntos de anclaje anclaje, que claro, tiene sí, en cadena de extensión, o sea, donde está claramente dominando la cadena de extensión, que podría sí, ser el calcáneo, el sacro, el occipital. el Entonces, occipital, sí. puedes hacer posturas para cada uno de esos puntos de anclaje, o también, si son todos, podría ir una postura de extensión global, Ujú. postura de cadena de extensión global. Sí, sí, Entonces, básicamente es eso. Ahora, si además de extensión tiene cierre, entonces también puedo trabajar la postura de cierre. Pero si la postura de cierre la tengo solamente, por ejemplo, en la cintura escapular, entonces puedo hacer una postura de cierre, pero solo en la postura exactamente, solo esta en la de cintura aquí. escapular. No tengo que hacer la postura global. Me Entonces, en refiero, función de lo que yo necesito trabajar en mi paciente, voy a utilizar la postura o la parte de la postura que necesito para corregir. Pero eso serían posturas que me sirven tanto para la corrección como luego para reprogramar, o sea, para este trabajo de ujú, repetición que va cambiando el patrón. ¿Mm? cuando yo entro en reprogramación, Sí. cuan- es que hay dos cositas que tengo ahí duda. Hay un trabajo de anteversión de pelvis en la reprogramación y también de rodillas abiertas. Pero a ver, En- una cosa es la reprogramación a través de posturas de cadena, que es de lo que acabamos de ¿Sí? hablar, y ¿Sí? luego lo que yo mencioné antes como reprogramación global. Cuando Vale. hablamos de reprogramación global, trabajamos con posturas globales, que pueden ser la postura abierta o la postura cerrada. Y luego hay variantes de esas posturas. Pero Ujú. básicamente en la reprogramación global utilizamos postura abierta o postura cerrada, que sería siempre en relación Aquí, a la cadera, ¿no? sí, Entonces, cerrada abierta o o abierta. cerrada en relación a la cadera. Sí. Entonces, dentro de eso, puedo utilizar también la variante que necesite de acuerdo a lo que necesita mi paciente o mi cliente. Pero es eh, importante diferenciar esto. Reprogramación más de postura. localizada, que va Ujú. dirigida a los puntos de anclaje comprometidos, o reprogramación global, que es para el conjunto. Vale, entonces la reprogramación de postura de cadena serían las posturas correctivas que se ven en los vídeos, ¿no? Exacto, sí. Y la reprogramación global tenemos abierta o cerrada. Vale, pero yo he visto lo de la anteversión y retroversión de pelvis, que no me quiero quedar con la duda de Sí, cuándo lo de la se anteversión, utilizaría. retroversión, yo Sí, entiendo que vas justamente a la reprogramación global, exacto, ahí voy. que Sí, sí. la postura cerrada, en la postura cerrada, yo debo privilegiar la anteváscula. Y en la postura Aquí abierta, debo vamos para privilegiar adelante. la retrováscula. Y en la postura abierta, la retrováscula. Vale, Bien. entendido. Y Vale. ahora hago un inciso, aclaro un poquito. Cuando digo privilegiar, a ver, por un lado, ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto? Si yo a una persona la pongo en postura cerrada, ¿no? La cierro, o sea, empiezo a levantar las piernas para ir cerrando, por Sí, ejemplo. aquí. Sí. Naturalmente la persona va a compensar yendo
a la retrováscula. Por eso es que yo tengo que, en ese caso, para poder poner bien la tensión, tengo que pedirle que intente una anteváscula. Es para ir en contra de donde, porque si no, se pierde la tensión. Vale, sin modificar lo que es, sin que despliegue la espalda, sino lo que es la intención, ¿no? Exacto, Vale, es otro punto importante. vale, No es pedirle que haga una retrováscula haciendo una brusca, que lo que va a hacer es compensarse, o sea, descompensarse por todos lados. Es poner la intención en el sentido de la ante o la retro. vale, perfecto. Sobre todo cuando le pedimos ante, que es cuando más se va a descompensar. Y pies en flexión dorsal, ¿no? También sería buena idea. Pies en flexión dorsal depende de lo que quiera trabajar, pero en general, cuando trabajo la postura cerrada, en general trabajo pies en flexión dorsal, pero también dependiendo de lo que quiera trabajar. Puede haber variantes ahí. Vale, muy bien. Buenos días. Buenos días. Soy Yolanda Gracias. Navarro de México. Vale, bueno, Sonia, quedó todo Sí. claro, ¿no? Sí, gracias. Bueno, México, ¿quién? Intempestivamente entro. Sí, sí. Bien, vamos aprendiendo, ¿eh? Sí, Hay sí. que entrar Bueno. rápido para que no nos gane otro. Bueno, Buenos días. te escuchamos. Buenos días a todos desde México. Bueno, un poquito de lo que comentaba Sonia. Mi paciente es un paciente que tiene muchísimas compensaciones y mucha competencia una con otra. Y bueno, durante toda la semana estuve pensándolo y estuve poniendo unos ejercicios hasta que me di cuenta que realmente tienes que ver qué pide el cuerpo, ¿no? ¿Qué pide la lesión? ¿Dónde tienes que poner el mayor énfasis de la corrección? Me decidí por poner varios posturas correctivas globales y hacer mucho énfasis en donde encontré los puntos de anclaje. Esa era mi pregunta, pero ya Sonia me hizo favor de ayudarme un poquito más. Era lo que yo quería ver. O sea, no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, digo, yo me fui por un poquito por mis ganas de que funcionara bien y me gustó cómo funcionó. El paciente me refiere muchísima mejoría, aunque en la cadera hago cierre y hago apertura y así vamos. Y él se siente muchísimo mejor y los puntos de anclaje que tenía un poco marcados han ido desapareciendo, trabajando ambas cosas. Quizás sea por la competencia, ¿se tiene que tomar en cuenta eso? La verdad que no te entendí bien. Hubo un momento que se te fue un poco la voz. Okay. Me estás hablando, trabajaste postura global, una postura Globales. Posturas globales. Sí. Y aparte incidí mucho sobre los puntos de anclaje. Ahí sí los hice muy específicos. Sí, a ver, está bien. O sea, cuando yo trabajo la postura global, trabaje la abierta o la cerrada, de acuerdo también a lo que más necesite esa persona, pero al margen de eso, yo voy a hacer hincapié en esos puntos de anclaje que tenía más bloqueados, ¿no? Sí, Por ejemplo, sí. si tenía un cierre en cintura escapular, buscaré cómo también trabajar ese cierre. Hasta ahí bien. Lo que no me quedó claro cuando dijiste, por ejemplo, en la pelvis, trabajé tanto cierre como apertura. Porque cuando puse cierre, él tuvo muchísima mejora y muy bien. Y dije, bueno, voy a ver qué pasa. Puse algo de apertura y también sintió movimiento en la parte posterior de las piernas, se sintió muchísimo mejor. Entonces, bueno, ya había visto yo que tenía mucha competencia, pues una persona muy hipertónica, y entonces cualquiera de las dos cosas le ayudaba. Entonces, pregunto, ¿se puede estar trabajando una vez una cosa, otra vez otra cosa? A ver, de todas maneras, en la postura global, digamos, salvo que yo haga variantes, o sea, haga una especie de mezcla, no hay una postura para cierre específica dentro de la postura global, sobre todo en piernas, ¿no? Sí. Ni tampoco para apertura. Si yo la quisiera, la puedo hacer, pero ahí ya estoy haciendo una combinación, ¿no? Como que yo, por ejemplo, lo tengo en una postura cerrada y a eso le agrego un determinado movimiento con la pierna para que haga hincapié sobre su cadena de apertura, por ejemplo. Entonces, se puede hacer, eso está bien. O sea, digamos, yo estoy combinando una postura global
pero poniendo mucho énfasis en la corrección de la apertura en la pelvis izquierda. Se puede hacer. Pero digamos, en sí las posturas globales no son específicas para ninguna cadena. Son un poco digamos, para integrar todas, ¿no? En algunas partes se puede trabajar un poco más una cadena, en otras otra. Pero, por ejemplo, si yo quiero trabajar apertura, yo estoy en una postura global, ¿no? Estoy utilizando posturas globales. Yo quiero hacer énfasis en la cadena de apertura en la pelvis. Entonces, si estoy trabajando una postura cerrada, está bien. Ahí me sirve para trabajar la apertura. Pero si estoy trabajando en postura cerrada, el cierre no lo puedo trabajar. Por lo menos no lo puedo trabajar bien. Puedo hacer algo que se acerque un poco al cierre. Pero para trabajar el cierre tengo que trabajar postura abierta. O sea, hay Eso es que ver importante también. tenerlo en cuenta. Sí, muchas gracias. Todo esto se puede hacer. Como que además, otra cosa, voy sacando conclusiones en base a lo que me estás diciendo, ¿no? Digamos, de hecho, las posturas globales son para integrar distintas cadenas, ¿no? Hago una puesta en tensión global de todas las cadenas, pero siempre va a haber algunas a las que yo me voy a dirigir más especialmente y otras van a quedar un poco marginales, ¿no? Por lo mismo que te estoy diciendo. Por ejemplo, una postura de cierre en postura cerrada, a nivel de la pelvis, ahí no entra mucho. Entonces, pero digamos, también es cierto que en principio las personas, si están bien y están equilibradas, pueden trabajar todas sus cadenas. Y está bien. O sea, como un trabajo, digamos, más genérico, no específico para corregir nada. Y cuando encuentres el punto de anclaje específico, lo utilizas directamente en específico. Claro, pero siempre todo depende del objetivo, porque eso es algo que tenemos que tener en cuenta. O sea, muchas veces las preguntas vienen por, ¿está bien trabajar esto? ¿Está bien trabajar esto otro? ¿Está bien usar esta técnica? Esa es la pregunta que no me gusta. ¿Está bien usar esta? O sea, depende del objetivo. O sea, siempre lo primero que tenemos que tener claro es el objetivo. O sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer en esta sesión? ¿Qué es lo que yo quiero hacer en esta clase? ¿Qué es lo que quiero hacer con este paciente? O sea, el objetivo es lo que tengo que tener claro. Porque si estoy trabajando a nivel preventivo más genérico, bueno, eso es una cosa. Si estoy trabajando porque está con una ciática aguda, mi objetivo es otro totalmente distinto. Sí. Entonces, el objetivo. El objetivo. El objetivo. O sea, esta sesión, ¿por qué la estoy haciendo? ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? A partir de ahí, vamos diciendo lo que puede estar bien y lo que puede estar mal. Muy bien. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Vale, yo pregunto también. Muy claro. Venga, Eva. Gracias. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un poco siguiendo lo mismo. A ver si me queda claro ya. Normalmente cuando hacemos posturas globales, si es cierre e inspiración, utilizaremos una postura de ángulo de cadera abierto, y si es flexión apertura, cerrado, ¿no? Pero siempre nos fijamos en la esfera pelvis para trabajar estas posturas. O sea, es la referencia. En las posturas globales las voy a definir fundamentalmente a partir de la pelvis. Vale. Vale. Y en caso de que sea una pelvis en extensión pura. En caso que sea extensión pura. Sí, una pelvis en extensión. Sí, por ejemplo, ¿en ángulo abierto o cerrado? Una persona que tiene extensión pura. Sí, extensión, o sea, la pelvis en extensión, el sacro en extensión y los ilíacos neutros. Y... ¿Cuál utilizarías, la abierta o la cerrada? Pues es que no lo sé, no lo sé. Pero es que lo sabes, es que no puede ser que no lo sepas. Extensión pura. Cuando yo le pido el test cerrado, me imagino que en ángulo. Cuando yo le pido el test de flexión a alguien que tiene una extensión pura, sí. ¿Cómo va a ser esa flexión? Pues, ¿fácil o limitada? No, limitada, va a tener. Entonces, ¿cuál de las dos posturas globales le va a ir mejor? Cerrada. Cerrada. Cerrada, sí, claro. Vale. Vale. Hola, Fernando. O sea, el test de flexión.
Fundamentalmente el test de flexión es el que te va a condicionar, el que más te va a dirigir a cuál de las dos posturas globales utilizar. Vale. O sea que en ese momento, Otra o sea cosa. que en ese momento uno utiliza lo contrario de lo que va a corregir. Por ejemplo, A ver, ahora está en extensión, se utiliza el cierre. Las posturas es buscar la crisis de la cadena. O sea, buscar la crisis sería ponerla en dificultades. Entonces, si alguien flexiona bien, no tiene mucho sentido que yo trabaje una postura cerrada, porque flexiona bien, está cómodo en esa postura. O sea, yo tengo que buscar la crisis, pero siempre tiene que ser una crisis, digamos, que pueda tolerar. ¿Sí? Porque llevar a la persona a una crisis intolerable, entonces lo que hago es descompensarlo más. Pero siempre lo tengo que poner en crisis, si no, no tiene sentido. Vale, Ok. y si tenemos un ilíaco en cierre, o sea, una esfera de pelvis que lo ves bastante claro de cierre, y el sacro está en extensión. No, eso te lo respondo mejor. Yo puedo, digamos, yo tengo una pelvis con una combinación, por ejemplo, siguiendo tu ejemplo, una combinación de cierre y extensión, ¿no? Eso es. ¿Cuál sería la postura ideal para esa persona? O sea, ¿cuál sería la postura correctiva ideal, ¿no? Para que quede claro. La postura de reprogramación global ideal para esa persona. Claro, es que si es cierre, si es un ilíaco cierre, sería en ángulo abierto. Yo te lo contesté antes. Bueno, la que más le pongo en crisis, pero... No, te lo contesté antes. Para que sepas cuál es la respuesta a tu pregunta, te lo contesté hace unos minutos. El test de flexión. Vale. Voy a apuntar aquí, no se me olvide. Claro, por ejemplo, supongamos una persona que tiene cierre y extensión en la pelvis, ¿no? Extensión del sacro, cierre en los ilíacos. Bien, pero ¿cómo es el test de flexión? ¿Le cuesta flexionar? Quiere decir que la que está dominando es la de extensión. Entonces, esa es la que voy a trabajar. Luego el cierre lo trabajaré aparte con una postura específica de cierre. Vale. Claro, clarísimo. Genial. Vale. Hola. Sí, Hablas con Adriana. Quiero Adriana. hacer tú mencionabas al principio, es que tengo un enredo. Mencionaste que la corrección y la reprogramación son viceversa, la una ayuda a la otra y viceversa, ¿no? A ver, que no es tanto así de una lleva a la otra y viceversa. A ver, que están relacionadas, o sea, y se van a conectar en muchos momentos, ¿sí? No es una cosa que hasta aquí llegó la corrección, a partir de aquí empieza la reprogramación, ¿sí? Allá va mi pregunta. ¿Existe un orden de pronto que te diga es mejor empezar por la corrección, por mejorar o por desbloquear esos puntos de anclaje, claro. luego pasar a la reprogramación, o se pueden ir haciendo al tiempo la corrección y la reprogramación, y esa reprogramación global se dejaría como, no sé, en el momento final, por llamarlo de alguna manera, cuando ya se ha eso es lo lógico, es seguir ese orden. O sea, después que evalúe, trabajo los puntos de anclaje más bloqueados, luego indico ya los ejercicios que van a hacer para reprogramar esas correcciones, y luego la reprogramación global. Ese sería el orden. Eso no quiere decir que este orden tenga que ser rígido, ¿no? O sea, es como decía antes, yo cuando estoy trabajando una postura global, también estoy corrigiendo, ¿no? Y hay determinados pacientes, me puedo encontrar con determinados pacientes que necesitan fundamentalmente un trabajo de reprogramación, ¿sí? Que por lo que yo veo que digamos,
es un paciente que necesita un trabajo fundamentalmente de reprogramación porque lo que necesita es esto de, digamos, mucha caña, digamos, o sea, un trabajo muy continuo y muy repetitivo. Entonces, ya te digo, o sea, depende del caso, de lo que yo vi en la evaluación, de lo que yo veo que necesita, puedo ser más flexible y decir, bueno, me parece que mientras lo corrijo, lo reprogramo, porque va a ser más útil para él, ¿sí? Pero como base, el orden es ese, primero corrijo, después reprogramo. ¿Sí? Okay. Otra cosa, por ejemplo, si una persona, reprogramo global, ¿no? Reprogramo global. Sí. Okay. Sí. Si una persona, si en un paciente se ha logrado mejorar puntos de desbloqueos de punto de anclaje, tiene sintomatología en cadera y aún persiste la sintomatología que puede, bueno, en un caso, digamos que general, para no ser muy específicos con un paciente, con algo muy puntual. Sabemos que el síntoma no es el origen y el origen lo tenemos en otra parte. Si manejamos ese origen, si corregimos esa parte, pero aún persiste la sintomatología, ¿qué sería indicado reevaluar? Claro, cuando yo evalué, corregí lo que evalué, digamos, y veo que no hay resultados, o sea, el paciente no mejora, o mejora muy poquito, digamos, en ese caso, a ver, en principio, primera posibilidad, me equivoqué en la evaluación, o sea, que lo primero que tengo que hacer es reevaluar. Segunda posibilidad, la evaluación está bien encaminada, pero me estoy equivocando en la aplicación de las técnicas. A lo mejor las estoy ejecutando mal, ¿sí? O se las estoy indicando mal a mi paciente. Esa sería la segunda posibilidad. Tercera posibilidad, no es un problema mecánico. Okay. Tengo que buscar otras áreas, porque evidentemente el problema no es mecánico, o es un problema mecánico por una patología degenerativa irreversible. ¿Sí? También puede ser. Ok. Vale, Fernando. Muchas gracias. Nada, gracias a ti, Adriana. Muy bien. Si no entra nadie, vamos a ver el caso de Nola. Sí. Bueno, iba a hacer también consulta, pero si no ya pues aprovecho. Nola. Sí. ¿Ibas a hacer consulta? Pero ¿tenías un caso para ver? Sí, tengo dos, pero no los he subido porque realmente no sabía, o sea, es que no sabía cómo, sé cómo empezar, sí que he utilizado posturas correctivas, pero me encontraba que realmente no sabía, digo, ¿qué tengo que hacer? O sea, lo primero que tengo que hacer es aplicar una postura por cada punto de anclaje. ¿Y cómo sé yo cuando ese punto de anclaje ya no está anclado, está corregido? ¿Cómo lo sé? No, a ver, hazme la pregunta de cero, que no entendí lo que me preguntas. Vale. Vale, o sea, mi pregunta para hoy era, ¿cómo yo programo mi sesión? Esa es la duda principal que me he encontrado. Eso lo contesté recién. Lo acabas de decir, exactamente, vale. O sea, yo cojo una postura para cada punto de anclaje que he encontrado, ¿no? Con ayuda, que también, bueno, lo estuvimos viendo, ¿no? Con ayuda, pero ¿cómo sé, en esa sesión, cómo sé que ese punto de anclaje ya no está, ya está corregido? Por la escucha, por la lemniscata. Bueno, la escucha es que, claro, la escucha de los puntos de anclaje todavía no la tengo, es que esa es otra. No, pero no sé quién fue que lo dijo, pero a ver, la escucha, para empezar, la escucha, la lemniscata, esa es una de las tantas técnicas y recursos que hay. Esos son técnicas. O sea, yo tengo distintas técnicas para evaluar, distintas técnicas para tratar, ¿no? Y cada uno puede utilizar las que son más afines a él o las que se maneja mejor. Entonces, lo que sí está claro, que si yo determiné una disfunción, corrijo, hice la corrección, luego, ¿cómo determino que la corrección fue efectiva? Volviendo a evaluar.
Bueno, pero claro, es que son un poco así. Yo no tengo tan claro cómo determinar los puntos de anclaje. O sea, voy haciendo, ¿no? Pues aquí sí que empiezo a tener un poquito de tacto, en el calcáneo empiezo a tener un poquito de tacto, aquí me cuesta y aquí pues con la respiración voy viendo, pero no tengo, ¿me entiendes? Entonces no A ver, sé. pero esto es como todo, pero esto es como Vale. todo. O sea, digamos, esto es un proceso donde cada vez vamos avanzando más. Entonces, nosotros podemos trabajar en un nivel 1, podemos trabajar en un nivel 2, en un nivel 3, en un nivel 4. Bueno, depende del nivel que tenga yo en este momento, reevalúo en ese nivel. Si estoy en el nivel 1, reevalúo en el nivel 1. Si estoy en el 2, por eso corregía a la compañera que dijo la escucha, porque bueno, también la escucha podría ser un nivel 3, un nivel 4, o sea, pero no todos tienen por qué hacerlo a través de la escucha. Entonces, cada uno lo hace de acuerdo a lo que puede hacer en este momento. Mañana podrás ya hacer una cosa más y pasado podrás hacer algo más. Pero lo que hay que entender que digamos, no se aprenden las cosas de un día para el otro, se aprenden a partir de una práctica y un proceso. Y lo importante es cada vez ir subiendo de nivel. Sí, total. Entonces yo me preguntaba, digo, vale, ¿cómo programo yo esta sesión ahora de corrección? De la misma manera que lo evaluaste, o sea, lo evaluaste, de alguna manera lo evaluaste. Vamos a suponer, pero a ver, vamos a suponer que solo hiciste la evaluación tipológica. Lo evaluaste simplemente por los rasgos y por los test de flexión, extensión, test de flexión, ante-retro y poco más. Ya está. Bueno, eso te dio la información. Esa es la información que eres capaz de recabar en este momento. Bueno, esas son tus posibilidades hoy. Entonces, vas a trabajar de acuerdo a esas posibilidades que tienes. Cuando tengas más posibilidades, utilizarás las nuevas. Pero por eso insisto con esto. O sea, aquí se puede trabajar desde el primer momento. Lo que pasa, lógicamente, lo que estás haciendo hoy, seguramente va a ser una mierda dentro de lo que vas a hacer dentro de 3 meses. Si te pones las pilas y vas avanzando. O sea, porque se supone que cada vez vamos a hacerlo mejor. Así se aprende. No, sí, total. Pero bueno, era esto, yo tenía toda la duda, es decir, yo de momento solamente he aplicado posturas correctivas porque entendía que eso, que lo primero es corregir, pero digo, ahora no sé, yo ya tengo que programar, cómo sé, o sea, en la misma sesión... ¿Cómo te das cuenta que una postura, que tu evaluación fue correcta y que la postura correctiva fue correcta? Porque la persona mejoró, por ejemplo. Si tiene una sintomatología, porque mejoró la sintomatología. Si lo que estás corrigiendo, no sé, es un tema de movilidad, por ejemplo, porque mejoró la movilidad. Si lo que quieres corregir es un tema postural, porque mejoró. O sea, depende de tu objetivo, volvemos otra vez a lo mismo. Pero o sea, tengo que tener referencias y ver si esas referencias cambian. Pero de una sesión. Sí, claro. ¿En serio? ¿De estas cerraduras de clavículas en una sesión? No, pero a ver, si aquí el objetivo no es cambiarle la fisonomía a nadie, cada uno es como es. O sea, lo importante es que si esa fisiología le está haciendo daño. Si hay una fisiología que está alterada y le está haciendo daño, entonces sí tengo que modificarla. Pero siempre en función de un objetivo concreto. Ok. Entonces sería... si vamos al tema postural, que es a donde me estabas llevando, digamos, nos meten en la cabeza que la escoliosis es como el demonio mismo metido en el cuerpo, por ejemplo, ¿sí? O la cifosis o la hiperlordosis, y no tiene por qué ser así. Depende del daño que esté haciendo eso en la funcionalidad de la persona. Una persona puede convivir con una escoliosis toda su vida sin tener ningún síntoma. Y ningún síntoma de ningún tipo. Entonces, desmitifiquemos todas estas cosas. O sea, cada uno tiene la postura que, digamos, que es en parte su genética y en parte
su vida lo fue llevando, ¿no? Entonces, si esa postura a la que, esa postura que tiene hoy esa persona le está haciendo daño, le está generando dolor, le está generando limitaciones de movimiento, dificultades para respirar, alteraciones orgánicas, obviamente que hay que cambiarla. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cambiar la postura? No. O sea, el objetivo es que no tenga dolor, que no tenga dificultades respiratorias, orgánicas, etc. ¿Para eso tengo que modificar la postura? Si tengo que modificar la postura, entonces también es un objetivo modificar la postura. Pero entendamos qué es lo importante de la corrección postural. Ok, entonces tengo que, o sea, en cada sesión, si yo con esa persona la veo 2, 3 veces a la semana, lo que sea, o sea, cada sesión aplico la corrección, luego ya veré si me hace falta o no, y después la reprogramación, o sea, tengo que hacer siempre esto, ¿no? Pero fíjate, si tus técnicas de evaluación todavía no te generan confianza, ¿no? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Entonces, a ver, si las cosas claras, si nos entendimos bien. Entonces, si las técnicas de evaluación todavía no te generan confianza, por supuesto las tendrás que mejorar. Pero al margen de eso, luego hay parámetros objetivos, que son los que te mencioné, el dolor, la movilidad, etcétera, que sí puedes ir evaluando a ver cómo se modifican. Y eso te va a dar la pauta de que estás en el buen camino o no. Ok, sí, esto, recuerdo lo del... que la misma persona evalúe, ¿no? Del 1 al 10, o no, si es una de las tantas cosas, es una de las tantas cosas que puedes utilizar. Pero parámetros objetivos. ¿De acuerdo? Ok, entonces sería eso, o sea, si son todas las sesiones, hacer más o menos las mismas posturas en función de, ¿no? Ir haciéndolo varias veces hasta que haya... ¿Pero qué ocurre? Con esto te contesto a ti, intento yo contestarle a todos, porque la pregunta que hace uno, que es el que se anima, pueden ser preguntas de muchos, ¿no? Entonces, ¿todas las sesiones les hago lo mismo? Depende. ¿Por qué? Porque yo evalúo hoy, aplico correcciones, vamos a suponer que estamos en sesiones terapéuticas, ¿no? Porque volvemos otra vez a lo mismo. ¿Cuál es mi objetivo? Otra cosa es si estoy haciendo sesiones de mantenimiento o sesiones preventivas, grupales. O sea, son objetivos distintos. Sesiones terapéuticas. Sesión terapéutica. Entonces, evalúo, corrijo y a casa, ¿no? Le mando la postura de reprogramación, etcétera, para que siga trabajando. Lo veo, pongámosle dentro de una semana. Pongamos una semana. Cuando viene, ¿qué hago? ¿Cómo estás? Primero, ¿cómo estás? O sea, vino con un objetivo. Supongamos que ese objetivo era dolor cervical. ¿Cómo estás? Si le hice del 1 al 10 y tenía 7, ¿cuántos puntos tienes hoy? 4. Bueno, va mejor. O sea, mejor vamos. O sea, en una semana mejoró 3 puntos. Pero bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Volver a hacer lo mismo? Depende. Tendría que reevaluar. O sea, en cada sesión yo tengo que reevaluar. Lo que pasa es que no es lo mismo evaluar en una segunda sesión, donde yo ya tengo un montón de información de la primera. No es lo mismo, pero sí tengo que evaluar. En cada sesión tengo que evaluar si estoy en un proceso terapéutico. Y como te digo, lo lógico sería que después que yo aplico una técnica, o varias, vuelvo a reevaluar. Pero esto se hace en un minuto. Cuando tengo esto, que no lo voy a tener cuando estoy empezando. En un minuto, y te estoy diciendo un minuto, se hace en segundos a veces. Pero claro, hay que tener el training. Entonces, yo tengo que darme esos tiempos. O sea, si no tengo todavía esos recursos, eso no quiere decir que no pueda trabajar. O sea, yo tengo que trabajar desde el primer momento.
O sea, el método te permite trabajar desde el primer momento. No lo vas a hacer igual ahora que dentro de un año, porque si no, perdiste el año. No aprendiste nada en un año. En un año, pero tú tienes que volar al lado de lo que estás haciendo ahora. Así funcionamos. Pero que se entienda esto, volviendo a la pregunta, que yo trabajo y revalúo, vuelve a la otra sesión, revalúo, a ver si tengo que hacer lo mismo o tengo que hacer otra cosa. Si veo que no está mejorando, ¿qué le voy a hacer lo mismo? No, tengo que reevaluar para ver qué es lo que debería haber hecho que no hice, o qué es lo que tengo que cambiar. Ok. ¿Listo? ¿Quedó claro? Quedó. Gracias. Gracias. Bueno, a ver, lo lógico sería ver ahora algún caso, si es posible, primero a alguien que Yo tengo caso, yo tenía un... Sí, pero ya sacaste la mitad de la reunión, así que vamos a darle lugar a otro. No, aparte, si es posible alguien que nunca hayamos analizado su caso. Ñuska, yo hablé contigo el otro día, pero no me acuerdo si al final la analizamos tu caso. Hola, no, así se No, quedó. ¿no? Ahí está. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿quieres que veamos el tuyo? Sí, con mucho gusto. Bueno, genial. Si me buscas a Fernando por Dimitrova, me encontrarás más fácil. Vale. ¿Que eres rusa? No, de Bulgaria. Ah, de Bulgaria. Sí. Pero estoy viviendo aquí en España. Ya. Bueno. A ver. Menushka, Dimitrova, saldrá. Qué nombrecito, ¿eh? Sí. Bueno, ahí creo que ya lo tengo. Vamos a ver. Aquí, ¿no? ¿Es este? Objetivo, sí, es este. Pero el nombre que utilizas habitualmente es Ñuska. Nushka es un diminutivo, sí, Nushka. Ñuska, ¿no? Sí. Bueno, entonces, aquí, a ver, ¿vas directamente a las correcciones o has puesto algo de evaluación? No, porque he puesto un enlace de la evaluación Que la habías hecho de en la otro... segunda. Sí, aquí he puesto un enlace, si clicas te llevará. Sí, no importa. Vamos a ir, para ir al grano, vamos Sí. directamente, ¿sí? Vamos directamente a las correcciones. O sea, lo único, lo que vamos haciendo es, vamos viendo las correcciones. Antes de la corrección, me dices qué es lo que estás corrigiendo y lo vamos analizando. Así nos centramos en la corrección en sí. ¿Te parece? Vale, sí, perfecto, pero también tengo alguna duda sobre la evaluación. Sí, bueno, porque todavía hay cosas que, bueno, no las tengo claras del todo. Lógico. Lo mismo que le decía a Nora, o sea, si tuviéramos todo claro. Sí. Vale, mira. ¿Quieres que veamos este entonces? Vamos a ver. Vale, sí. La evaluación específica. Es este, ¿no? Sí. Y estas también, si quieres. Todo. Sí, vale. Lo que puedo voy a hacer ahora y lo voy a subir para seguir cerrando porque no puedo dejarlo. El micro. Vale. Si quieres, me das los papeles y fotocopias. Lo que tú me digas. No se enteran, ¿eh? No. Vale, mira, Fernando, si quieres, te digo mis dudas que tengo. Bueno, las escuchas más o menos. Bueno, voy cogiendo, ¿no? Pero lo que yo no sabía cómo anotar es que, por ejemplo, el caso es que la pelvis está en cadena profunda, los ilíacos, pero
uno tiene cierre en el lado izquierdo. Y entonces, ¿cómo lo anoto? Yo entiendo que tengo que trabajar el cierre en este ilíaco izquierdo. Sí. Sí, ¿no? Pero ¿cómo determinaste que tenía cierre en el izquierdo? Por la palpación, cuando ¿Está aquí? Cuando me fui a la evaluación tipológica, pues me fui a las crestas ilíacas, pues puse los dedos y vi que el lado izquierdo estaba más cerrado, el ilíaco izquierdo estaba más cerrado. Es que si lo O sea, estoy interpretando bien. Que lo determinaste por la evaluación tipológica, no por la evaluación de movilidad. Sí, por la tipológica. Pero ¿y cómo te diste cuenta que estaba más cerrado? Porque estaba más cerrado no significa que esté más en cierre. Por eso te corrijo. Vale, es que tenía dudas aquí. Porque ¿qué es un ilíaco cerrado? Más cerrado que el otro, que Pero no es fisiológico entonces. ¿cerrado en relación a qué? Porque, o sea, algo puede estar abierto o cerrado en función de una referencia. O sea, Sí. ¿por qué lo viste cerrado? Comprobando uno con otro, lo vi el izquierdo más cerrado y entonces definía que aquí puede haber una cadena de cierre, cuando la pelvis en sí está en cadena profunda, en inspiración. Y entonces te lo paso tenía el en lío. limpio. Estamos hablando de evaluación tipológica, ¿no es cierto? Sí. Tipológica. Entonces, ilíaco en cierre es un ilíaco que está basculado hacia adelante y con los isquiones cerrados y las espinas abiertas. Sí, que no es el caso. O sea que entonces no es cierre. Pero bueno, sigamos con el ejemplo del cierre. Entonces, basculado hacia adelante, con las espinas separadas y los isquiones cerrados, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo hago para decir que el izquierdo está más en cierre que el derecho? Explícamelo porque no lo entiendo. Bueno, lo que interpretaba yo Javi, es que dentro. cuando Adentro. No, hay alguien hablando ahí. no, ilíaco cuando el dedo está, bueno, más a línea media, cuando un dedo está más a línea media y el otro está más abierto. Pero eso no te indica que esté más en cierre uno que el otro. Al Vale, revés, pues entonces, te puede estar vale. indicando que hay otra cadena. Un poquito del ordenador. Probablemente. Pero eso no te indica que esté más en cierre. O sea, para determinar, a ver, con la evaluación tipológica, fundamentalmente, nosotros evaluamos los dos ilíacos en conjunto, que están en cierre, en apertura o en lo que sea. Luego, para determinar que el izquierdo estaba más bloqueado, por ejemplo, para eso necesito ya una evaluación más específica. ¿Entiendes? Vale. Sí, Entonces, sí, necesito vale. una evaluación más específica. Porque que tenga el isquión más cerrado, piensa esto además. A ver, aunque ahí acá se contradice, pero digamos, fisiológicamente el isquión derecho debería siempre estar más cerrado que el izquierdo. Tenga la cadena que tenga. Tenga la cadena que tenga. Porque eso por torsión fisiológica. O sea, esto es, no importa la cadena que tenga la persona. Se supone que fisiológicamente siempre debería tener el isquión derecho un poco más cerrado que el isquión izquierdo. Entonces, esas no son referencias para decir que es cierto. Vale, pues entonces me la he liado aquí. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Como igual esto es evaluación, y hoy queremos ver, estamos ansiosos por ver las correcciones, entonces, Vale. aunque la evaluación tenga algunos errores, vamos a ver cómo has hecho las correcciones, cómo lo has planteado, ¿sí? Y cómo lo has hecho. De acuerdo. De acuerdo. Espera un poquito. Que le quiero tapar la boca a todo. A ver. Bueno, ahora sí. Ahora se callaron. Porque si escucho ruido de fondo, es que nos confundimos. Bueno, cuéntame lo que vas a hacer.
Vale, sí, porque yo definí que aquí, que en su caso es la cadena dominante es flexión, y entonces empecé por relajar, quitar la tensión a la postura fetal, y entonces aquí le mandaba que llevara el aire al sacro por su cadena de extensión en sacro. Perfecto. Pero, a ver, perfecto para relajar la cadena de flexión, ¿no? A ver, entonces, Sí. porque vamos a hacer los análisis de acuerdo a tu diagnóstico, ¿no? Entonces, me estás diciendo que él tiene una cadena de flexión, ¿en qué partes? En el tórax. En tórax sí, definía, bueno, que tenía competencia en cráneo, flexión-extensión. Vale. Y para no poner directamente, porque él tiene su sintomatología es cierre en clavícula izquierda, ¿no? Sí. El ilíaco ya no digo nada porque me la lié aquí. Vale, pues entonces para no poner en tensión por su cadena de flexión, pues entonces decidí empezar por la fetal. Bueno, pero sigo sin tener claro dónde tiene la cadena de flexión, ¿en el tórax? En tórax, principalmente. Vale. Entonces, en tórax, en pelvis no. No, en pelvis no. O sea, que con esto lo que estás haciendo es relajando la cadena de flexión en tórax, y al mismo tiempo, ya de paso, ya que le hacemos esta postura, por lo que te entiendo, le estás trabajando la cadena de extensión en sacro. Sí, correcto. Y es, bueno, vale. Bien. Digamos que es correcta el razonamiento y la postura. Cuéntame ahora, yo le bajo el volumen. Vale, pero es que después de la fetal venía otra deflexión. Bueno, ahora cuéntame y después cuando vemos la otra ya. Vale, de acuerdo. Aquí sabemos ya que el orden se puede distorsionar un poco, pero... Vale, de acuerdo. Aquí trabajo la postura de cadena de cierre, tanto en clavícula como en ilíaco, ¿no? Y le estoy explicando que inspire, que abra costillas, que separe costillas, inspirar, alargamos, expirar, sobre todo insistimos en la retrováscula de la pelvis y llevamos la rodilla hacia la línea media. Vale. Bien. ¿Qué tipo de respiración le pides? A él en tórax por esta restricción que tiene en el esternón. Y cuando expire, que vaya bajando todo lo que pueda. Mantener el autocrecimiento. Vale. Y que baje el tórax, digamos. Que baje el tórax, sí. El esternón, todo lo que pueda. Vale. A ver, lo que pasa es que yo, aunque no lo pude ver, no lo vi de pie y demás como para evaluarlo, pero yo viendo así digamos, su contextura física, le veo un poco cierre, ¿no? Entonces, me genera dudas que la pelvis tenga cierre. Sí podría tener cierre en la clavícula, sí, ¿no? Pero en ese caso, si tuviera... A ver, esto te lo digo como supuestos, no te estoy diciendo que está mal, que quede claro. O sea, estoy como dándote opciones para que las revises, ¿sí? Porque a lo mejor me estoy equivocando, porque además no lo evalué. Entonces, a ver, yo creo que él sí podría tener cierre, me da la sensación que podría tener cierre en la clavícula, pero me parece que en la pelvis no. Entonces, en ese caso, en base también a lo que le explicaba antes a otra compañera, ¿no? Yo podría trabajar, sería más lógico que trabajara una postura de cierre solo en la cintura escapular. No hace falta trabajar todo el conjunto. ¿Sí? No, es que, perdona, pero es que como te dije que entonces me lié con el ilíaco más cerrado y por eso apliqué la postura de cadena. Vale, no, yo sí. Te lo entiendo. Pero te lo explico no solo para ti, sino para el resto. ¿Sí? De acuerdo. Es los criterios que tenemos que tener en cuenta para aplicar una corrección. ¿Sí? Ni siquiera te digo que está mal, ¿eh? Y la postura está bien hecha, además.
Así que, No, acepto correcciones, por supuesto. Por eso Perdón. estamos. Perdón, Fernando, antes de que pases a otra postura, tengo una pregunta sobre esta anterior. dime. Estoy viendo que lo hace en el lado izquierdo el cierre. Como el cierre suele ser del lado derecho, ¿está No. bien? No, pero es por lo que ella nos estaba contando, que ella vio que había cierre en el ilíaco izquierdo. Sí. Lo que pasa es que luego, después de lo que estuvimos hablando, se dio cuenta que posiblemente se equivocó. Pero si yo encuentro a alguien que tiene una disfunción importante en el ilíaco izquierdo, en cierre, se lo trabajo. No importa que esté del lado izquierdo. O sea, yo sé que si yo encuentro una disfunción en cierre del lado izquierdo, es una disfunción no fisiológica. Una disfunción no fisiológica me hace pensar que está compensando otra disfunción que probablemente esté en otra parte del cuerpo, ¿no? Entonces, todo eso lo tendré que analizar. Pero eso no quiere decir que no la tenga que corregir. ¿Me estás escuchando? Sí, me queda claro que aunque predomina el cierre en el lado derecho, si vemos indicios de cierre en el otro lado, también se trabaja. Claro, no si vemos indicios, si vemos que hay una disfunción. Si yo encuentro una disfunción del lado no fisiológico de la cadena, la tengo que trabajar. Vale. ¿Sí? Lo que pasa que lo que siempre digo es que si nosotros encontramos disfunciones en el lado no fisiológico, eso me tiene que, no me tengo que quedar simplemente con que encontré esta disfunción y la corrijo tampoco. No, yo sé que eso no es normal. Entonces, cuando yo veo algo en el cuerpo que no es normal, me tiene que llevar a hacer un análisis integral para ver cómo llegó a esa disfunción. Porque normalmente una disfunción del lado izquierdo en el ilíaco podría ser, por ejemplo, por un problema visceral, podría ser por una cicatriz, o podría ser por alguna disfunción o lesión importante que tenga en cualquier otro lado del cuerpo y que ese ilíaco izquierdo lo está compensando. Entonces, eso es lo importante de encontrar algo no fisiológico, que tengo que empezar a revisar un poco todo, a ver por qué está ocurriendo esto. Pero lo tengo que corregir. ¿Sí? Bueno, seguimos con Nuska. Mami, otra pregunta con esta posición. Hace un momento mencionaste que, porque no era necesario, si no se necesitaba utilizar toda la postura, en este caso de cierre, ¿cierto? Sí. Sí, es decir que si por ejemplo una persona tiene un cierre en esfera pelvis, pero en esfera tórax tiene una extensión o una apertura, ¿me limitaría solo a la posición de los pies en cierre y obviaría o eliminaría la postura de miembros superiores? Sí, podría. Ahora bien, por ejemplo, si para generar una mejor puesta en tensión en el ilíaco, ¿sí? Entonces a lo mejor me conviene igual trabajar la postura global, pero yo voy a hacer hincapié sobre todo en el ilíaco, ¿sí? Aunque lo ponga en postura global, para generar una mejor puesta en tensión sobre el ilíaco, lo pongo en postura global de cierre, aunque arriba no tenga cierre. Eso sí lo puedo hacer. Pero toda mi atención va a estar puesta en el ilíaco, ¿no? Gracias. Nada, gracias por tu pregunta. Buenos días. Se abrió la veda, ¿no? Buenos días, ¿qué tal? Pregunta. Mi nombre es Dorian Hernández y hablo de la Ciudad de México. Encantado. Mi pregunta es, la evaluación sería mejor parado, ¿no? En bipedestación. A ver. Para hacer una mejor evaluación. ¿Cuánto empezaste el curso? ¿Mandé? ¿Cuánto hace que empezaste con el curso? ¿Me escuchas? Bueno.
¿Me escuchas? No, se fue. Hola, 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 hola. Hola. ¿Me oyes? Hola, hola. Hola. Sí, te escucho. ¿Me estás oyendo? Sí. Bueno. ¿Cuándo empecé? Apenas estoy empezando. Bueno, entonces, a ver, aquí lo que tienes que hacer, si quieres puedes mirar y escuchar, pero lo que me estás preguntando necesitas haber empezado el curso, porque la respuesta la tienes. Claro. Ok, sí. dale. Así que no hay ningún problema, me parece bien que estés mirando para ir interiorizándote de cómo trabajamos y bueno, ir viendo algunas cosas, pero obviamente todavía tienes que ir a los primeros módulos. Bueno, Niuska, adelante. Te escucho. Aquí esta postura llevamos la rodilla hacia el pecho, prácticamente lo mismo como la anterior, pero de esta manera ponemos más en crisis el ilíaco. Sí, aquí digamos es más, se puede decir que es más precisa esta postura. Porque digamos, fijamos mucho más la pelvis para actuar sobre ese ilíaco. Bueno, a ver ahora. Vale, sí, aquí para el supuesto cierre en ilíaco llevamos, bueno, la postura del miembro inferior. Le pido autocrecimiento, pelvis en retrováscula y llevamos el miembro inferior hacia la rotación interna para poner en crisis. Está bien. Bien, siempre importante ponerlo en crisis, pero sin pasarnos, o sea, siempre controlando que no se desajuste. Esto está bien hecho. Sí, no, lo llevaba bastante bien, la ejecución de las posturas bastante bien. Sí. Vale, sí, aquí llevamos la postura en crisis en la extensión que tiene en el calcáneo. Estiramos, empujamos el talón hacia adelante, llevamos el pie en dorsoflexión y pido aquí una anteversión de la pelvis para poner en crisis. Cogiendo en la cabeza del primer meta. Sí, fundamentalmente la consigna que le tenemos que dar al paciente en estos casos, lo mejor es decirle que intente llevar un poquito el isquión hacia atrás, por ejemplo. Hacia atrás, sí, también, sí. El isquión, ¿no? Sí. Porque eso sería una referencia más concreta. Él como ya se acostumbró con ante y retro, pues entonces no hace falta que se le dan muchas indicaciones, ya está acostumbrado. Vale. Igual, lo que buscamos es la ante, pero bueno, también hay que ver cómo se lo indicamos. Sí, con el isquión. Bueno, aquí, a ver, por lo de la reprogramación, le he puesto estos cojines por lo mismo de la cadena de flexión. Para no ponerla en crisis, pues puse un poco de cojines, ¿no? Sí. Y aquí trabajamos cadena de cierre, la postura global sería. Y entonces pedimos autoelongación, retrováscula, al expirar me concentro de potenciar esta retrováscula y con cada expiración voy deslizando los pies hasta el punto que puedo controlar que las plantas de pies están pegadas, ¿no? Juntas. Sí. Y después
y después separamos por la extensión en miembro inferior, pues en pie, llevamos en dorsiflexión. Estiramos los brazos, alargamos, con cada expiración alargo, mantengo, crezco, bajo esternón, todo lo que pueda. Bien. Sí, aquí es bien el detalle de ponerle facilidad, en todo caso para la cadena de flexión que tiene en la zona de cuello. Pero bueno, aquí ya a lo mejor está un poco ya exagerado, ¿no? O sea, que le podríamos quitar un poco. Vale, de acuerdo. Pero la idea está bien, ¿sí? O sea, podemos empezar así y luego le vamos quitando para realmente ir poniéndolo un poquito más en tensión. Sí, hasta empezamos con más, ya lo verás. Claro, sí. Bueno, vamos a la siguiente. Sí, aquí. Empezamos por su cadena de base, que es la flexión. Y bueno, pues aquí lo mismo. Pero esto que intenta hacer, una postura abierta. Sí. Postura global abierta. Sí, porque pensé, ahora cuando te escuchaba, bueno, me di cuenta que este detalle, esta definición que nos acabas de decir, que el test de flexión es fundamental para definir la postura global. Bueno, yo tenía entendido que cuando hay una cadena dominante en anteversión, entonces se tendría que trabajar la cadena abierta. Sí. A lo mejor lo tengo. Sí, bueno. No, a ver, por ejemplo, incluso el caso que nos contaba antes Eva también, ¿no? Que tenía extensión en el sacro y cierre en los ilíacos, que puede ser similar. Pero en principio, si el test de flexión está limitado, la cadena cerrada sería la principal para trabajar. Pero eso no quiere decir que también pueda trabajar la abierta, no hay ningún problema. Y ahí hago más hincapié en el cierre, pero si está limitada la flexión de cadera, va a ser mucho más importante trabajarlo en cerrada. Eso va a ser. De acuerdo. Bueno, y aquí estoy indicando pues lo mismo, a la vez que se puede trabajar la cadena de cierre y flexión, ¿no? A la vez. Y sigo las mismas indicaciones de autocrecimiento, la respiración igual. Y bueno, añadimos aquí a la lengua, al expirar sacamos la lengua y miramos hacia arriba para ayudar a esta rectificación que tiene en el cuello él. Tiene el cuello como más rectificado, le falta lordosis. Puede ser por la cadena de flexión, en este caso. O sea, tendencia a la inversión. Vale, bueno, bien, seguimos. Espera que creo que queda una más. Vale, sí, y esta sería la cadena de flexión, postura de cadena de flexión. Esta es para la flexión. Una postura global de cadena de flexión. Sí, y en principio, una postura global de cadena de flexión sería con las dos piernas más abiertas. Más abiertas. Pero es que él no tiene flexión en la pelvis, entonces tenía mis dudas. Eso es lo que te iba a decir. Esto tiene que ver con lo que hablábamos antes. O sea, en él, si no tiene flexión en la pelvis, no tiene sentido trabajar la postura global de flexión. Es preferible hacer hincapié en la parte alta solamente. Entonces, lo pones tumbado y que trabaje la parte superior. Sí. Los miembros superiores, el tórax, el cuello, el cráneo. Que sería el video anterior, la postura anterior. Sí, pero el anterior, pero directamente con las piernas flexionadas y ya está. O sea, nos centramos en el trabajo en la zona alta solamente. Vale, de acuerdo. De acuerdo. O sea, no hay que hacer postura global de cada una de las cadenas que tiene. O sea, la vamos trabajando en la zona que corresponde.
Ok. A ver, podemos sí usar postura global en algunos casos, como le dije antes a Adriana, para hacer un cierre, a lo mejor trabajar un cierre en el ilíaco, igual me vale la pena llevar el brazo ahí para generar una mejor puesta en tensión sobre el ilíaco, pero yo sé que estoy sobre el ilíaco, que lo de la cintura escapular lo hago como complemento simplemente. Pero en el caso de la flexión no se justifica mucho. De acuerdo. Y ya terminó. Sí, y aquí sí. Bueno. Aquí ya está. Vale. Yo, Fernando, te quería comentar una cosa. En su caso, por ejemplo, en la respiración, él se encuentra más cómodo en la expiración. Pero lo cojo muchas veces que cuando inspira, se queda como en una apnea inspiratoria. A ver, él se encuentra, me dijiste que se encontraba más cómodo en la... En expiración. Inspiración. En la expiración. ¿En base a qué te das cuenta de esto? Cuando expiratorio. Sí, el tiempo expiratorio. Cuando hice la evaluación tipológica, ¿no? Cuando hice todo, y entonces lo estuve observando. Pero él hace como, no siempre, pero muchas veces hace una apnea inspiratoria. Cuando está tal cual sentado o mira algo, por ejemplo, ¿no? Inspira, se queda y después expira. Se queda en una apnea inspiratoria. Bueno, habría que analizarlo un poco, pero yo, de todos modos, por su contextura física, tendríamos que ver la evaluación, pero casi, digamos, me da más la sensación de que tiene un patrón más inspiratorio que expiratorio. Pero ya te digo, me puedo equivocar porque simplemente lo estoy observando en algunos ejercicios, pero no hicimos toda la evaluación. De todos modos, digamos, bueno, eso es cuestión de, en los ejercicios, o sea, cuando le pides cualquiera de los ejercicios, que inspire profundo y que suelte todo el aire, ¿te parece que siempre él va mucho más fácil a la expiración? Sí, parece que sí, pero con esta apnea inspiratoria ya me confunde. Porque también puede ser un reflejo como de defensa, ¿no? O sea, cuando yo estoy expirado todo el tiempo, de vez en cuando necesito inspirar. Entonces, es como claro, una persona, pero es que no es el caso de él, porque él no tiene ese patrón claro de expiración. No. Te digo, La cabeza no está adelantada para nada. Claro, con esto no te digo que sí pueda dominar un poco más la expiración, eso tendríamos que evaluarlo, pero puede ser, pero no, lo que está claro es que no tiene un patrón bien definido expiratorio, ¿no? Que pues sería, por ejemplo, esas personas que tienen un patrón claro de cierre global o incluso de flexión global, serían, o de cadena de Spear directamente, ¿no? Entonces, que son patrones claramente expiratorios, y entonces son personas que están todo el tiempo expiradas y de vez en cuando necesitan, porque si no se mueren. Entonces como que la misma fisiología les hace generar esas en este caso, inspiraciones contrapuestas. Entonces, podría ser el caso de él. Lo que pasa es que él, yo no le veo mucho patrón expiratorio, por eso. Pero podría ser algo de eso, podría tener que ver con eso. Sí, entonces le tendría que pedir más inspiración profunda. A ver, tendríamos que definir a lo mejor realmente cuál es su patrón, pero si es expiratorio, entonces sí, tendrías que pedirle inspiración profunda. En este caso, si le pedimos inspiración profunda, sobre todo sería expandiendo el tórax, porque el abdomen lo tiene expandido. Sí. Entonces, sería localizándolo en el tórax, la inspiración.
Vale. Y luego habría que analizar la pelvis que hay que pedirle, ¿no? La pelvis tiene bastante movilidad. Sí, no, pero me refiero al patrón respiratorio. Ah, vale. Pues el aire le llega hasta el perine. Que notas que el aire le llega hasta el periné, bien. Sí, porque le hice sentado, se puso las manos a los isquiones y entonces el aire le llegaba hasta el perine. Cuando inspira. Cuando inspira. Notas como que llega. Sí, Bien. correcto. Bien, bueno, es otro dato también que nos hace pensar que él tiene un buen patrón inspiratorio. Sí. Si no, no llegaría. Entonces, sí, a ver, puede dominar uno y otro, pero no hay claramente un patrón expiratorio, en él no hay claramente un patrón expiratorio. No, yo tampoco lo veo, pero como me comenta que se nota más cómodo, sí, él me lo dice así, claro. Hay que hacerle caso. Claro, porque bueno, esas son sus sensaciones. Está bien, sus sensaciones valen, o sea, me sirven como una referencia, pero el análisis de cuál es su patrón lo tengo que hacer yo. Bueno, es que yo cuando lo observaba y veía la expiración, pues me daba la sensación que sí, que lo mismo. Que era expiratorio. Sí. Vale. Bueno. Pues no sé, a lo mejor todavía no tengo el ojo. El ojo clínico. Puede ser expiratorio en una esfera e inspiratorio en otra también, ¿no? Puede haber así una combinación. Pero sí es cierto que globalmente siempre hay uno que va a dominar un poco más que el otro. Sí, vale, de acuerdo. Habría que hacer una evaluación específica de la respiración. Vale, de acuerdo. ¿No tienes un vídeo pidiéndole que respire? No, en Facebook está la específica. A lo mejor está allí. Si entras lo mismo, ¿Perdona? ¿Te lo pediste? ¿Le pediste en algún momento que lo haga? ¿Se lo grabaste? Sí, yo lo grabé, pero es que no recuerdo si lo subí de la respiración. Búscalo y si lo encuentras me avisas. Voy a hablar con otro ahora. Vale, de acuerdo. Si lo ves por ahí, me avisas y lo vemos. Vale, de acuerdo, gracias. Nada, gracias a ti. Muchas gracias. Nada. Sara, ¿tienes algo para ver? Como veo la única mano que queda levantada es la de Sara, a lo mejor está por ahí y tiene algo para mostrar. Ahí está. Fernando, buenas tardes. Sí. Raúl, sí. Buenas tardes. Mientras contesta Sara o no, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, es que no se me escuchaba. ¿Se escucha ahora? Sí. ¿Tienes tu caso por ahí? ¿Tienes un caso? Yo sí. Sí, vale. Si no hay otra persona que quiera poner su caso, que yo la otra vez lo puse. No, Raúl me quería preguntar algo mientras me pregunta Raúl. Una pregunta rápida y concisa. Es referente al test de respiración. No me queda claro la finalidad de ese test. Para ver el patrón respiratorio. Para ver qué patrón respiratorio domina en la persona. Pero teniendo claro el patrón... Luego te va a servir para utilizarlo en las posturas correctivas. Vale. Eso es lo que quería saber. Teniendo claro el patrón que domina, ¿para qué me sirve? Para utilizarlo luego en las correcciones, en las posturas correctivas. Pidiéndole o más inspiración o más expiración. Claro, que sería lo contrario a su patrón. Vale, perfecto. Y apuntar solo que no subo casos porque ninguna de las personas a las que he podido ver acceden a subir fotografías. Hay que ser más convincente. Quizás he quedado con personas muy cabezonas. Sí, puede ser, pero también es como se lo planteas. Porque, por ejemplo... Te garantizo que tengo don natural de convicción, ¿eh? Sí, no, pero a ver, que hay
muchos alumnos me han dicho en algún momento que yo le digo a los pacientes, pero les digo si les puedo sacar una foto para subir a Facebook y me dicen que no. No, yo Claro. sé cómo plantearlo, totalmente, sé cómo plantearlo, ya te digo. Estoy trabajando con mi mujer, que con ella no tengo problema, pero bueno, gracias a Dios mi mujer no tiene ninguna sintomatología, digamos, problemática, entonces como que no me convence mucho presentar un caso de ese tipo. Ya, pero bueno, siempre es algo, o sea, aunque no tenga sintomatología, igual podemos sacar, o sea, ver un poco cómo es el proceso de evaluación o de corrección, se puede hacer perfectamente. Pues lo haré. A lo mejor no es el más interesante, eso. A eso me refiero. Pero bueno, lo terminaré de plantear y lo subo. Vale. Bueno, gracias, Raúl. A ti. Fernando. Sí. Yo para las fotos, en realidad, los pacientes, yo les digo, los que necesitan una corrección o un dolor, yo les digo simplemente voy a tomar las fotos y yo no les digo que las voy a utilizar para el estudio, puesto que ya solamente están los compañeros que las ven, entonces no les digo que las voy a subir a Facebook. No sé si está bien o mal. Permíteme decirte que la actual ley de protección europea contra eso va. Bueno, le pongo una máscara. Pero no tienes el consentimiento expreso. No deja de ser una red social, aunque seamos compañeros, somos terceras personas que tienen acceso a su intimidad. Ok. Te lo digo por tu bien. Okay. Sí, sobre todo aquí en Francia se molestan mucho. Pues peor aún. Bueno, cuando van les hago firmar el protocolo. Bueno, gracias. Gracias por el aporte de ambos. Bueno, ahora Sara. ¿Es esto que estamos viendo aquí? Yo veo que son fechas antiguas estas. Sí, sí, está presentado, no te sé decir la fecha, pero pone tercer objetivo de Antonia C. ¿Pero qué fue ahora, en enero? No. Él fue más atrás. La otra vez presenté... Diciembre. A ver, te digo, si lo voy a... Un momentito. 8 de diciembre. 8 de diciembre. ¿Cuándo? 8 de diciembre. Es el primer objetivo de Antonia. Más abajo. Este es el tercer. Ay, ya lo tiene. Ahí. 8 de noviembre, ¿puede ser? Ah, de noviembre, perdón. Sí. No sé por qué había leído diciembre. Bueno, entonces vamos a hacer como hicimos con Nuska, directamente al grano. Vamos a analizar las técnicas. Vale. ¿Cómo utilizaste las técnicas? De acuerdo. Dejando un poco de lado si el diagnóstico es mejorable o no, pero en principio el criterio con el que utilizaste las técnicas. ¿Sí? De acuerdo. Bueno, entonces vamos a abrir. La primera técnica, te voy diciendo, ¿verdad? Sí, espera un poquito, espera un poquito. Un segundo. ¿Alguien metió ahí un lápiz? No sé por qué tiene permiso, pero bueno, ya lo borré. Ahí está. Bueno, sí, me vas contando. Sí. Usé la primera técnica, la posición fetal, para relajar su cadena de flexión y como primera técnica preparatoria ante las distintas posturas. Vale. Y bueno, yo le pedí que lleve el aire, a la exhalación, a su zona lumbar baja posterior.
De esa manera también trabajo la cadena de extensión que tiene a nivel del sacro. Vale, lo que ocurre con esta persona es que Le cuesta. no solo eso, sino que le queda la pelvis demasiado alta y está como la cabeza como incrustada, ¿no? O sea, le cuesta flexionar. Entonces, en estos casos lo ideal es meterle algún cojín debajo. Sí. Porque si no carga todo el peso sobre la cabeza, ¿no? Entre el pecho se refiere, o entre culete y talón. Sí, abajo del pecho. Vale. No obstante, también le da la indicación para hacerlo de decúbito lateral, porque a ella le cuesta mucho respirar por su apnea. Sí, también se puede hacer decúbito lateral. Esta segunda postura, lo que trabajo es la cadena profunda a nivel de pelvis y Sí, esto ya es una postura global. Te vale para centrarte en trabajar la cadena profunda, sobre todo en la parte alta, pero en la parte alta. Y en la pelvis, sí, cuando le vas estirando las piernas. Es que viendo el caso anterior se ve que yo lo que le pido es como progresiones, le pido que en casa trabaje primero con plantas de pie cerquita de culete y que a medida que vaya encontrándose a gusto y vayamos ganando, pues los pies los vaya descendiendo hacia caudal. Yo pensaba que, aparte de ser una postura global, pudiera ser una postura para trabajar específicamente lo que es el ilíaco derecho en cadena profunda. No sé si sería correcto. Lo que pasa es que para trabajar el ilíaco derecho en cadena profunda hay posturas mucho mejores que esta. Pensemos, además, que esta te sirve más como postura global, porque una cadena de inspiración, digamos que, bueno, está claro que tiene el ilíaco en ante, y en este caso estás trabajando la retro. La ¿no? retro, Por sí. ahí bien, pero no estás haciendo la mejor puesta en tensión. Para hacer una mejor puesta en tensión, podrías trabajarla, por ejemplo, de rodillas. La postura del caballero, te Por refieres. ejemplo. Es Claro. la que luego le pedía. Sí, sí. Vale, de acuerdo. Posición caballero. Sí. En esta postura, bueno, pues la hago bilateral, se la pido bilateral, no sé si sería correcto, le pido un autocrecimiento y le pido que en expiración pues ganemos en retro. Sí, perfecto. Entonces, en la postura que hemos visto anteriormente, ¿sería más específica para trabajarla, me dices, en una cadena profunda en la parte superior? En la parte superior sí, pero a nivel de la pelvis no hay una buena puesta en tensión. Y no lo entiendo, ¿por qué en la parte superior? No, bueno, Para elongar. Porque en la parte superior ya, de acuerdo al estímulo que voy utilizando, puedo trabajar la cadena profunda anterior o la posterior. Eso, si por ejemplo tiene si tiene un cuello en inspiración, ahí le voy a pedir que saque la lengua, que eleve los ojos, o sea, voy pidiéndole los estímulos específicos para trabajar lo que necesito. O sea, es una postura cómoda y puedo trabajar todo eso. También lo puedo trabajar aquí. También lo puedo trabajar. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Fernando, ¿qué tal? En esta postura, cuando tienen un poco de inestabilidad, ¿cómo observas que no haga muchas tensiones en otro? Buena pregunta. Adaptaciones. Si tiene un poco de inestabilidad, tengo que hacer adaptaciones o cambiar o utilizar otra postura. Pero a ver, podríamos poner algo, en principio algo para que se sujete, que utilice una mano para sujetarse en todo caso. Claro. Bien. Bueno, tendría que ir buscando las adaptaciones de acuerdo a lo que veo que
necesita. Está bien. En muchísimos casos directamente ni puedo empezar a trabajar. Claro. Pensemos Sí. que, de todas maneras, por ejemplo, la postura de cierre también influye de alguna manera sobre las cadenas profundas, en este caso sobre la de inspiración. Pero en este caso la tendría que trabajar, por ejemplo, también la podría trabajar tumbada digamos, con la pierna fuera de la camilla, por ejemplo. Sería una forma de hacer una adaptación para esta cadena, para esta postura. Bien. Gracias. Tumbada. Para la cadena, perdón, Fernando, para la cadena profunda, para la variante, si no puede adoptar esta postura, dices tumbado con una pierna fuera. Claro, por ejemplo, en la camilla, sí. Tumbada, con digamos, hasta la rodilla en la camilla y luego la pierna colgando para abajo. Eso, luego utilizaré cojines debajo del muslo, pondré cojines para que, bueno, para poder ir jugando con la puesta en tensión. Porque a retro, ¿no? Para ir jugando. A lo mejor ya se me descontroló todo. Pensemos que tiene que estar en retrováscula y a la vez, entonces pondré cojines debajo del muslo, en la zona de la corva, digamos, para ir jugando con la tensión, ¿no? Vale, vale. Un poco antigua la palabra corva, ¿no? Sí, esta es la misma, pero en el otro lado, bilateral. También, vamos, lo hice también para que se viese anterior y posterior. Sí. Bueno, aquí te estás centrando en la pelvis, ¿no? Entonces, sí, pero sí. digamos, está bien hacerle poner las manos para que ella lo sienta, todo eso, pero luego si queremos hacer la postura más global, los brazos a los costados, ¿no? Para quitar esa tensión que está generando aquí arriba, ¿no? Bajando los ojos. Que no ponga los brazos como los tiene ahora mismo, ¿no? Claro, está bien que los ponga a lo mejor si le estás haciendo percibir sí. la retro, por ejemplo, pero luego ya que lo quite. Vale, vale. Vale. Aquí estamos trabajando la cadena de flexión que tiene a nivel del tórax con una técnica manual a nivel occipital y pongo en puesta en tensión el esternón y luego, bueno, pues espero la liberación. Vale. Bien. Aquí te iba a preguntar, aquí estoy trabajando también la cadena de flexión. Bueno, luego ya me he dado cuenta que hago muchas técnicas para básicamente lo mismo. Al final cuando presente, luego iré quitando paja. Tengo duda, no sé si las palmas de las manos tienen que ir mirándose entre sí o miran hacia caudal, hacia los pies. Cuando hacemos hacia los pies. Mejor, ¿no? Vale. Y bueno, básicamente, pues lo que le pido... bueno, otra duda que también me va surgiendo es, yo les digo, para ir en progresión y facilitarle, que vayan ganando en flexión los brazos hacia atrás al expirar cuando bajamos esternón. Y cuando llega ya a un nivel que si notan que baja más, hay dolor o demasiada tensión o hay una descompensación, pues nos quedamos ahí y ahí hacemos varias respiraciones y mantenemos, ¿no? Cuando se quedan en esa postura, no sé si habría que facilitarle con un cojín si no llegan a tocar o puede hacerlo activo.
Claro, bueno, depende del momento que estés trabajando, pero como base, mejor que haya un cojín. Vale. Porque si no, sí, ya entraríamos en un trabajo activo, dinámico, en todo caso combinado incluso con trabajo de tonificación, sí, ya sería otro objetivo. Otra cosa. Sí, te conviene utilizar el cojín. Y una cosa que te iba a decir, para la cadena de flexión, o sea, sí, para la cadena de flexión pura, los brazos en ángulo de 45. Vale. Sí. Vale. Cadena de apertura en pie. Bien, sentado. Aquí, bueno, dejando atrás que no sé al final si en la valoración tipológica presenta el pie en apertura, que tengo todavía mis dudas. Lo que intento es eso, es trabajar en inversión para trabajar ese pie en eversión cuando está en carga. Sí. Sí, incluso se puede, o sea, si es un paciente que tiene una apertura en la pelvis y en el miembro inferior, o sea, una apertura clara, puedo trabajar la postura, esa postura de apertura, ¿no? Con... sí, la de ABD y rotación externa de pierna, claro, de cadera. y ahí voy tirando el pie, ¿no? Llevando el pie a la inversión. No es su caso en cuanto a la apertura en pelvis, pero en el pie tiene rasgos, yo creo que tiene rasgos de apertura. O sea, alguna combinación puede tener, habría que verlo mejor, pero algo puede tener, pero no es un pie claro de apertura, eso está claro. Vale. Pero bueno, vale como, incluso como técnica, ¿no? Sí, como técnica, vale. Vale. Ahí vamos. Bueno, esta postura me la corrigió Javier, creo, si no me equivoco, el otro compañero. Yo aquí quería hacer, como yo le veía a ella muchos rasgos de cadena de flexión en tórax, en la compensación a nivel craneal, también con cadena de extensión, y también en el pie, que se me hace que también tiene esa mezcla por el juanete y demás de cadena de flexión, pues pensé en una postura global de flexión. Luego Javier me dijo que para reprogramar que mejor colocase, que también aparece en el vídeo, la corrección, las piernas en posición rana y que le pidiese que fuese creciendo la punta de los pies hacia el techo y le pido una antebáscula para trabajar esa cadena de base de flexión. Sí. A pesar de que ya tiene una pelvis profunda, pero claro, estamos trabajando una cadena global. No sé si... Sí. Pasa que luego me ha hecho dudar el hecho de ver el caso anterior que hemos estado evaluando. Lo que te iba a decir, que bueno, sí, esa sería la manera correcta de trabajar si quiero trabajar la cadena de flexión global, ¿no? Pero, y de ahí incluso luego voy subiendo y luego voy abriendo las piernas. Y ahí trabajo toda la cadena de flexión. Pero en este caso me parece que no se justifica. Claro, ahora ya razonándolo, no veo que sea lo más necesario. Claro. Exactamente. Vale. No es algo que le vaya a ir mal, que le vaya a hacer daño, ¿no? Pero en principio no sería una postura indicada. Postura para cadena de extensión compensatoria. Y aquí, bueno, pues le quería trabajar la cadena compensatoria en cervical, que también dudé si trabajar esta cadena o no, por el tema de eso, que tendemos a mandar muchas técnicas, ¿no? Muchas posturas. Y lo que pasa que como ella tiene también esa cadena compensatoria a nivel cervical y también tiene algo de extensión en tórax, pues bueno, le mandé esta y le mandé también la de bipedestación. Y lo mismo, tiendo a hacerlo progresivo, que no sé si está bien o no, y les voy pidiendo que vayan bajando poco a poco hasta que lleguen al punto y luego ahí me quedo y hacemos las respiraciones, pero no sé si es correcto.
Sí, a ver, si yo solamente quiero que corrija, por ejemplo, la zona de cuello, Sí. puedo trabajar directamente en la posición, la posición sentada y trabajo, o sea, que baje hasta poner en tensión y hasta ahí. Solo cervical, sin Claro. dorsal. Claro. Y después, si quiero, voy agregando, ¿no? O sea, si tiene una cadena de extensión general, puedo trabajar una parte, me quedo ahí, trabajo ahí, trabajo con las respiraciones, luego que siga bajando, y voy trabajando y luego la trabajo completa. Podría hacer ambas cosas. Si tiene cadena de extensión por todos lados, ¿no? Pero una cosa importante, o sea, ella tiene mucha tendencia a compensar ahí, ¿no? Entonces, eso de entrada se lo vamos corrigiendo. Ella ya empieza ahí, empieza a bajar, ya está bajando ahí. Sí, porque otra cosa, los brazos, he visto en algunas ocasiones que van por fuera y yo lo suelo hacer por dentro. No sé también si a lo mejor eso le hace que ella, al intentar entrar dentro de sus piernas, digamos, al flexionar, a lo mejor estoy yo provocando de esa manera que ella compense. Sí, exacto. Si los brazos van por fuera y sueltos, va a haber menos posibilidades de que ella haga ese gesto. Vale. Postura para cadena. Ella presenta también una cadena de extensión a nivel de calcáneo, por eso era esta postura. Y tengo que decir también que no está corregido, que se lo pregunté a usted, el tema de la toalla. A nivel de los talones deberían estar tocando el suelo, la toalla en medio pie. Por delante, exacto. Sí, era una duda que tenía y también me di cuenta con los vídeos que no era correcto. Y aquí lo mismo, voy en progresión. Le voy pidiendo que en inspiración los isquiones sigan manteniéndose hacia el techo y en expiración vaya ganando en flexión hasta que llegue un punto. Sí, pero una cosa importante. Fijémonos, vamos otra vez al tema de cuál es mi objetivo. En función del objetivo hago la postura. Sí. El objetivo es para trabajar sobre el punto de anclaje calcáneo. Si solamente me interesa trabajar sobre el punto de anclaje calcáneo, no necesito pedirle la postura global de extensión. Vale. Si es un paciente que tiene extensión por todos lados y además el anclaje calcáneo, sí, lo puedo hacer, pero de todas maneras yo puedo trabajar el punto de anclaje calcáneo separado del resto. Sí, yo he interpretado mal estas posturas, se me hacían que eran como específicas, o sea, trabajarlas, no entendía que eran globales, digamos. Ahora ya lo comprendo. Claro, o sea, yo puedo coger partes de la postura de acuerdo a mi objetivo, ¿no? Vale. Y luego, digamos, también mostramos, a veces hay posturas que son específicas para, o sea, postura para cadena de extensión en calcáneo. Y esa la hacemos de pie, ni siquiera le pedimos flexión de cadera. Sí, también lo he visto en otros vídeos, sí, tienes razón. Bueno, avanzamos. Postura, reprogramación. Es la postura que te comentaba que hablaba con Javier, que la modifiqué, pero bueno, ya está comentada. Vale. Bueno. Sí. Avanzamos. ¿No hay más? Y bueno, no hay más. Luego, no sé si comentarte lo de la estrella o en otro caso, porque tengo dudas. Sí. Sí, ella tiene un dolor inespecífico en miembros, sobre todo, principalmente en la pierna izquierda, que le recorre como zona de ingle y aductor. Entonces, bueno, como cadena reactiva, más o menos por la zona, me parecía que, porque también le coge a veces el gemelo. Entonces me parecía cadenas de extensión y cierre. Gemelo interno. Gemelo interno. Y entonces todo eso es cadena de flexión. Claro, como cadena, como cadena reactiva. Cadena reactiva sería cadena de flexión. Tenemos una cadena reactiva de flexión.
es un dolor muy inespecífico, o sea... Pero va todo por la parte interna de la pierna. Sí, sí. Cadena de flexión. Cadena de flexión, tienes razón. Y no sabría decirte, o sea, su esfera primaria, para mí principalmente, bueno, he puesto pelvis, pero porque pensaba en la sintomatología, porque la zona más restringida le noto la zona del tórax, en realidad. Y no consigo... Pero, a ver, de todas maneras, vamos a hacer el cálculo al revés, porque además ahora Vale, no estamos viendo tampoco para evaluarlo. Entonces, vamos a hacer el cálculo al revés. O sea, el razonamiento, digo, al revés. Sí. Digamos, tiene dolor en cadena de flexión de pelvis miembro inferior izquierdo. Sí, entonces, ¿qué sería? La posibilidad es que la causal sea, dilo tú. Pues apertura o extensión. Exactamente. Entonces, ¿qué posibilidades hay? En principio, digamos, la esfera más cercana, la esfera primaria de las 4, más cercana a este síntoma es la pelvis. Sí. Entonces, lo primero que puedo pensar es que hay una cadena o de apertura o de extensión o ambas en la pelvis. Y en este caso sería más del lado, del lado izquierdo, porque son cadenas que dominan a la izquierda, tanto la apertura como la extensión. Vale. Entonces, ahora, eso no quiere decir que a la vez, o sea, eso es muy probable que haya, o por ejemplo, un ilíaco bloqueado en apertura o un sacro en extensión. Eso es bastante probable. Ahora, Sacro en extensión tiene. Y sí te presenta bloqueo. Bueno, ahora, eso no quita que la pelvis también sea secundaria al tórax. Eso también puede ser. Entonces, digamos, es evidente que es muy probable que corrigiendo ese ilíaco en apertura o ese sacro en extensión o ambos, la sintomatología mejore. Pero si lo primario está en el tórax, es probable que regrese. Vuelve. Entonces, lo ideal es, si lo primario es tórax, trabajemos primero tórax, lo que haya. A lo mejor pueden ser incluso otras cadenas que están compensando en la pelvis con cadena de extensión y apertura, ¿no? O también puede ser la misma. Digamos, podemos decir que hay más probabilidades que en cráneo tórax haya también algo de, en este caso, de extensión o de apertura, más probable de extensión. Pero bueno, todo eso te va a decir el diagnóstico. Entonces, lo ideal es, bueno, trabajo, si es primario el tórax, trabajar el tórax y después iría a la pelvis. Y es importante evaluar la pelvis después de haber trabajado el tórax, a ver si cambió algo. Vale. Marilyn. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Esa señora veo que tiene como un engrama motor de que todo lo que hace lo hace cráneo-tórax, o sea, todo junto. Entonces, bueno, no sé, ¿hay que trabajarlo eso previamente o directamente con las posturas se puede llegar a ir no, a ver, mejorando, cambiando? Porque aquí, si nosotros queremos ir todo lo que hace lo hace así. Sí, claro, pero si hay, pero a ver, las disfunciones mecánicas, los bloqueos mecánicos, son los que están generando las compensaciones que terminan en el dolor. Ahora, que esos bloqueos estén sostenidos o hayan sido generados a partir de patrones motores, es muy probable, o sea, por algo se generaron. Entonces, a ver, primero quitamos los bloqueos, quitamos las disfunciones, equilibramos las cadenas. Una vez que eso ya está funcionando, vamos a cambiar el patrón motor. Eso no quita que pueda haber determinados casos con un patrón motor tan arraigado que prácticamente no te deje trabajar. Bueno, en ese caso habrá que
que empezar por el patrón motor, pero bueno, son casos... Esta señora no tenía puntos de anclaje arriba en cráneo tórax, porque no lo veo en la imagen. No, porque no vimos la evaluación. Nos fuimos directamente a la corrección, ya que hoy era día de corrección. Pero, Bueno, sí, pero por lo que nos está contando Sara, sí que lo sabía. Sí, sí. Ella dice Bueno. que ella encontró que el bloqueo estaba en tórax. Lo primario estaba en Lo tórax. primario está en tórax, sí. Todo coincide con lo que estás diciendo y con lo que estamos viendo. Sí. Lo que pasa es que al estar la sintomatología en pelvis, pues también busqué algo cercano y era lo que no me cuadraba porque lo que comentaba Fernando, que será secundaria la pelvis al tórax, que es primario. Y claro. Fernando. Sí. Una preguntita al hilo de este caso, del de Sara. Acabas de decir, si no he tomado yo mal nota, que si tenía dolor que bajaba por la parte interior de la pierna izquierda, lo que sería como tipo ciático, ¿no? Quiero entender. No, porque iba por la parte interna de la pierna. Ah, interna, perdón. O sea, vale, interna, que no tiene que ver con la... Vale. No, es ver, que entendí dolor, interna. Este tipo de dolor tiene toda la pinta de ser un dolor miofacial, o sea, un dolor de cadena miofacial, ¿no? Vale. Porque se va pasando de músculo a músculo, que son componentes de la misma cadena. Ahora, podría llegar a haber también algo relacionado con el crural, pero el crural ya iría más por la zona anterior del muslo. O sea, podría haber una cruralgia también, pero este tiene toda la pinta de que no es de nervio, sino de cadena miofacial. Luego también te podrías encontrar, para seguir tu ejemplo, te podrías encontrar a alguien que tiene dolor en la zona póstero-externa de la pierna. Eso es. Ahí todo le meten el diagnóstico de ciática, y en muchos casos de ciática no hay, pero nada. Simplemente es un dolor reactivo de la cadena de apertura. Entonces, a eso me refiero. Claro, es que el tema, yo tengo a alguien parecido con un problema, bueno, no he subido el caso porque todavía no lo tengo muy claro, pero tengo una persona que tiene bastante bloqueada la zona tórax y la zona pelvis, que no la mueve prácticamente nada, y yo creo que el problema viene de cadena de extensión. Pero es que además ella refleja que tiene dolor a nivel de la zona lumbar que le baja por la parte externa, lo que quiere decir tipo ciático hasta la zona del pie. Entonces, no sé si eso se puede relacionar también con una cadena de extensión. Yo pienso que sí, pero por eso preguntaba también, porque era algo parecido a lo que comentaba Sara. No sé si está clara la pregunta o he perdido un poco al personal. No, está bien. O sea, es un poco lo que estamos diciendo, sí. Pero bueno, ese caso ya que estás contando, ya habría que verlo. A lo mejor hay más cosas. Ya, claro, no, tengo que subirlo, sí, porque además tiene muy corto la zona del cuello, o sea, a mí me da totalmente que es una cadena de extensión, pero que tiene combinación con otra. Entonces es lo que estaba mirando. Vale, nada, pues no te entretengo más, Fernando, gracias. Nada, a ti. Pero en conclusión esto, ¿no? O sea, nosotros siempre, pero siempre tendremos que hacer la evaluación. O sea, sin evaluación estamos actuando un poco a ciegas. Ahora, también es verdad que yo, si no termino de dar en el clavo con la evaluación, puedo hacer un razonamiento inverso, como esto que estamos haciendo, que nunca están de más, que es decir, bueno, si le duele esto, tiene una relación clara con esta cadena, tengo dos posibilidades de causa. Entonces, por lo menos me puedo ir acercando a la zona causal real. Claro. Vale, pues gracias por la aclaración. Nada. Bueno, Sara, sí. ¿ya está? Ya está. Ya te quedó todo claro, ahora a ponerlo en práctica, ¿no? Exacto, sí. Os dejo que tengo que empezar la consulta, que da la casualidad que justo, ¿vale? Perdona, vale. Continúo vale. Con la grabación, viéndola más adelante. Un saludo. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar por hoy. Muchas gracias a todos. Esto quedó grabado en el grupo de Facebook, igual vamos a subirlo también. Así que nada,
Espero que hayamos aprendido bastante, que se hayan aclarado muchas dudas. Seguimos en contacto y nos vemos en la próxima reunión. ¿Sí? Un abrazo. Chao. Un abrazo, gracias.